Buenos días o buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Hoy día, como ven, estamos en un setup diferente. Tenemos una conversación en persona que hace tiempo no teníamos con Daniel, pero también tenemos un tremendo invitado. Klaus, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento después de una semana en Londres y muy contento de estar con usted acá en este estudio magnífico. Daniel, ¿cómo has estado tú? Muy bien, estuve de viaje, estuve en Japón, Corea, Taiwán, contamos algo, y Italia la semana pasada, así que me he estado Exactamente. moviendo harto. Bueno, para quienes no conocen a Klaus, Klaus Schmidt-Hebel es profesor de la Universidad del Desarrollo y es el ex director de investigación de la OECD en París, o Economista jefe. economista jefe. Y la verdad es que es un economista reputado que está muy interesado en temas muy pertinentes, como son hoy día el cambio climático y también el tema de la evolución de la población, que va a ser lo que nos va a ocupar en la conversación de hoy, ¿cierto? Perfecto. Daniel, ¿cómo podríamos entender este fenómeno? ¿Por dónde partimos para poder presentar el tema de que la población o las tendencias de crecimiento de la población están cambiando hoy día en el mundo? Sí, la verdad que este es un tema que no es tan conocido. La mayoría de las personas piensan que lo que está ocurriendo es que seguimos creciendo cada vez más en términos poblacionales, y que esto es como los años 50, 60, donde efectivamente crecíamos cada vez más rápido. Y lo cierto es que estamos viendo un fenómeno alrededor del mundo de que seguimos creciendo como población, pero cada vez más lento. Y en algunos países esto lleva o ha llevado a algunos, y por eso el tema es interesante, a la preocupación. Eh, Siendo bien pop, Elon Musk el otro día dice: el mayor riesgo de la humanidad es el de crecimiento poblacional. Sin yo estar necesariamente de acuerdo, es interesante el fenómeno, porque estamos, en general, la mayoría de las personas consideran que el gran problema es la explosión poblacional. Y sin embargo, ahora algunas voces empiezan a decir: mira, el gran problema es exactamente el contrario. Entonces, tema súper interesante, y por eso tenemos acá un gran experto para analizar esto, si es riesgo, si es bueno, qué es lo que está ocurriendo, por qué, y las consecuencias. Claro, porque es interesante entender de que hemos vivido, todos los que estamos vivos probablemente bajo este relato de que la población sube, sube, sube. Estamos muy preocupados de la carga planetaria o lo que implica en términos ecológicos para ella. Tenemos esta como expectativa de que va a seguir creciendo por siempre y yo te diría que recién en los últimos meses estos análisis que ya se venían haciendo hace un tiempo empezaron a ser más Vox Populi, empezaron a estar en el mainstream, en las noticias más habituales y se empezó a conversar de cómo tal vez en 50 años vamos a llegar a un plató de crecimiento poblacional en el mundo y que eventualmente va a decrecer. ¿Cómo ves tú este fenómeno, Klaus? Eso es correcto, Tomás. Lo que tú dices es plenamente correcto. Yo diría que a nivel de la opinión pública del ciudadano a pie, efectivamente, este es un tema un poco más reciente, porque lo han recogido los medios de comunicación, tanto en Inglaterra, el Economist, por ejemplo, Ujú. tuvo muchos artículos sobre esto recientemente, como también en América Latina, en Europa, en China o en Estados Unidos. Sin embargo, este es un tema ya presente hace décadas, diría yo, entre un especialista. Yo no soy especialista en esto, yo soy un mero economista, no soy demógrafo, pero los demógrafos en su escenario base ya tienen una proyección de caída de la tasa de incremento de la población mundial que va a converger a cero, va a disminuir disminuyendo hasta cero, torno al año 2050. Y si es el 2045, el 55, no se sabe con certeza, hay mucha incertidumbre asociada a esto, pero con certeza llegará un año en el cual la población mundial se va a estabilizar y después de eso va a caer. Es el fenómeno estadístico inevitable y por supuesto esto está asociado a causas, a varias causas diversas, pero muy importantes, que llevan a este fenómeno de menor crecimiento demográfico. Y esas causas normalmente se han conversado, tienen que ver en torno a, por ejemplo, el laicismo de las sociedades, tienen que ver en términos del ingreso de la mujer de manera muchísimo más importante a la fuerza laboral durante la segunda mitad del siglo XX. Tiene que ver también con temas tecnológicos. ¿Cómo vemos aquí las causas? ¿Tienen causa? Una causa es muy antigua y esa causa está presente todavía en países muy pobres, Ujú. donde las mujeres todavía tienen muchos hijos, 5, 6, 7 hijos, en África Central, África del Norte, el continente africano en general, algunos países árabes. Y ese hecho dice relación de que esas familias aún no han internalizado el hecho que la tasa de mortalidad infantil en sus propias familias, en sus comunicados, en sus comunidades,
ha disminuido muchísimo. Ujú. Y por tanto, para que esas familias todavía tienen culturalmente internalizado el hecho de que si tienen 10 hijos, solamente uno o dos o tres van a llegar a la adultez. Bueno, hoy día esos 10 hijos, incluso un país pobre africano, la gran mayoría llega a la Ujú. adultez. Y eso significa explosión demográfica. Antes sobrevivían 2, hoy sobreviven 7, y por tanto es un enorme crecimiento demográfico. Y eso es básicamente lo que se observó en el mundo desarrollado, yo diría desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y todavía en países muy pobres y Aún. culturalmente anclados en su tradición hasta el presente, cada vez menos. Eso es un hecho, pero eso se revierte, por supuesto, en los países desarrollados, que tienen mucho menos hijos, pero eso tiene muchas otras causas sobre las cuales me gustaría también mencionarlas. Claro, porque eso también hay algo que está en el trasfondo de toda esta conversación, que tal vez no lo hemos explicitado, pero pasa también de que la gran novedad de la historia del hombre es que durante los últimos 100 años la expectativa de vida se dobló, ¿cierto? Y eso no es irrelevante. Y por lo tanto, como dice Klaus, hay algo que, por decirlo así, nuestra conciencia no ha internalizado todavía, es que la posibilidad de que las personas se mueran por accidente o por Ha enfermedad ya no es reducido. tal. Sí. Efectivamente. Ahora hay un fenómeno que va en la dirección contraria, que es tener muchos menos hijos, y eso va a la par de un fenómeno que es obvio para casi todo el mundo, y eso es que el aumento de los ingresos, Ujú. el aumento de la calidad de vida, el aumento del nivel de vida de las personas en sociedad de ingreso medio, medio alto como es Chile, y para qué decir en sociedad de ingreso alto, hace que las personas prefieran tener menos hijos y volcar más atención a ellas. Se hablaba hace 20 años en demografía de cantidad versus calidad de Mm. hijos. Ujú. Entonces, hoy día yo creo que en las sociedades modernas tenemos internalizado de que preferimos dedicarle más tiempo, más recursos, más dinero, mejor educación financiada por los padres a nuestros hijos que tener 8 hijos mal educados. Segundo, perdón, el tercer factor es ciertamente el hecho de la incorporación de la mujer a los mercados laborales. La mujer, por tanto, tiene un costo alternativo, como dicen los economistas, Ujú. muchísimo mayor que antes. Antes se quedaban en las casas y tenían sus 6, 8 o 10 hijos. Hoy día las mujeres mismas son mejor educadas a niveles similares, en algunas sociedades incluso a niveles mayores que los hombres en promedio, Mm. y por tanto tienen un costo alternativo altísimo que a la alternativa de quedarse en casa y cuidar un tercer hijo, un cuarto hijo, y parirlo y después, ¿no es cierto?, estar con él los primeros años de vida. Entonces es un fenómeno muy fuerte, muy inhibidor Ujú. de la tasa de crecimiento demográfico. Hay un cuarto factor y eso yo diría que es cultural y que tiene que ver con las generaciones de ustedes y las que vienen después de ustedes. Los millennials, y para qué decir la generación Z, los Gen Z, son generaciones que como opción de vida, una fracción creciente de ellos en comparación con los baby boomers, que es mi generación, deciden no tener hijos Ujú. por motivos muy distintos, por razones culturales, de calidad de vida, por razones de preocupación del futuro, incertidumbre global, por cambio climático, lo que sea. Distintos motivos y por tanto la tasa de reproducción de los jóvenes hoy día es muchísimo más baja. Y estoy hablando nuevamente de sociedades de ingresos medios, ingresos altos, no los más pobres, los pobres, no estoy hablando Ujú. de Haití o de Honduras o de África o de Sri Lanka, pero sí de los países de ingreso medio y ingreso alto. Y después hay un factor que tiene más que ver con la evolución secular, ¿cierto? Con mayor laicismo en las sociedades, donde tal vez muchas veces el clásico relato más religioso era de el ir y procrearse y evangelizar. ¿Eso es un factor, Daniel? Sí, a ver, yo quería complementar a Klaus. Efectivamente, hay un cambio cultural muy importante. O Ujú. sea, de hecho, cosas obvias como el uso del preservativo a nivel agregado. O sea, en el siglo XIX o anteriormente, prácticamente no había método anticonceptivo. Las personas tenían todos los hijos que básicamente en grandes segmentos de la cultura no había una planificación familiar. El No. concepto de planificación familiar es moderno. Y en ese sentido, efectivamente, como había una mortalidad infantil muy grande antes del primer año, era normal que los hijos murieran. Y por lo tanto la cultura adaptaba y la gente tenía muchos hijos. Y como bien Klaus dice, pasa un momento en que hay un cambio tecnológico, pero la cultura no se adapta al mismo Ujú. tiempo.
y tuvimos gran explosión, hay como un dislocamiento. Y ahora simplemente uno podría ver el fenómeno de esa manera, que simplemente ahora la cultura está adoptando la Está tecnología que corrigiendo. tenemos, está corrigiendo, y por lo tanto estamos volviendo a un índice global que no es tan distinto a lo que era hace un par de siglos atrás. Ahora, pareciera estar pasando, y esa es parte de la discusión, que estamos sobreajustando. Eh, Porque solamente para aclarar, hay un concepto que es la tasa de reemplazo, que es cuántos hijos tiene que tener cada mujer para que la población siga permanente, que se calcula que alrededor de 2.1. Y hoy día estamos en países, en Europa creo que la media es 1.4, Exactamente. en Corea es 0.8, o sea, básicamente lo que está ocurriendo es que la población está decreciendo, perdón, que existe el riesgo de decrecimiento, porque también hay un momento de expectativa de vida latente. No, y lo que es interesante es que incluso en lugares como Latinoamérica, que son justamente uno podría entender menos desarrollados y por lo tanto parte de los fenómenos que explicaba Klaus no aplicarían y también son lugares más religiosos en comparación a Europa o Estados Unidos y también tienen varios países de Latinoamérica hoy día tienen tasas de natalidad menor al 2%. Menos de dos hijos por mujer. Perdón, 2 hijos por mujer. Entonces, dicho eso, entendiendo más o menos los fenómenos y la cancha en la que estamos jugando, fue muy interesante una columna que Klaus, tú publicaste hace mediados de julio probablemente, Así y es. que justamente trataba de proyectar y entender cuáles son las consecuencias de esto. Porque hay un tema, si lo queremos ponerlo en dos grandes mundos, hay un tema económico, ¿cierto? Es decir, cómo se ajusta una sociedad y una economía que tiene menos personas y que por lo tanto tiene una transición en la pirámide poblacional. Es decir, tradicionalmente las sociedades tenían una población con pocas personas en sobre 60 años, muchos niños y por lo tanto por eso hablamos de una pirámide. Y cuando empezamos a hablar de que esto se invierte porque todas las personas empiezan a tener mayor expectativa de vida y se empiezan a reducir la cantidad de niños que nacen, se invierte y eso tiene desafíos para la economía. Y por otro lado, tenemos los desafíos o tal vez las virtudes medioambientales, es decir, en un planeta con una sobrecarga económica y de extracción de recursos, somos hoy día conscientes de que tal vez el planeta no nos aguanta. Klaus, ¿cuáles son? Lo has resumido muy bien. A ver, una reacción de parte de personas que tienen algún conocimiento económico dicen, pucha, pero si se reduce la población mundial en el extremo a partir del 2050, y en nuestros países también, y en Corea ya hoy en día, y en China estamos a la vuelta de la esquina para una reducción de población, entonces va a caer el PIB total, va a caer el empleo total, va a caer la producción total, los ingresos totales de todos los chinos caen si disminuye el número de chinos. Eso es correcto, es estadísticamente correcto, pero no importa nada. Ujú. Lo que importa son los per cápita. ¿Qué pasa por habitante? Ingreso por habitante, PIB por habitante, empleo por habitante, calidad del empleo, productividad del empleo. Ese es un argumento que yo creo que es fácil rechazarlo como falaz. No importa que caiga el PIB total. La pregunta clave es, ¿qué pasa con el PIB per cápita? Y eso tiene que ver con productividad. Y acá existe un argumento que algunos lo esbozan y otros lo minimizan. Hay un par de papers recientes de economistas y demógrafos al respecto que dicen de que como consecuencia obvia de la caída en la natalidad y de la caída en la población en el extremo a partir de 30 años más, consecuencia obvia es el envejecimiento de la población que tú describiste muy bien, Tomás, de que los jóvenes como proporción son cada vez menos viejos de una población que envejece y por tanto los viejos van aumentando. ¿Y qué sucede al respecto? Bueno, en algunos sistemas de pensiones, por ejemplo, de reparto, el reparto por definición lo financian los jóvenes cuyos ahorros previsionales son inmediatamente gastados por los viejos. Es el reparto. Claro. En un sistema de capitalización, en cambio, eso no sucede. Es mucho más robusto y es unos argumentos más potentes que existen hace 5 décadas a favor del sistema de capitalización en lo pensional. Hay un argumento muy distinto que pone una luz amarilla frente al envejecimiento que dice, mire, lo que sucede es que si hay una gran proporción de viejos y una pequeña proporción de jóvenes nomás, la tasa de innovación, el progreso técnico, la productividad de trabajador por trabajador va a crecer menos, porque todas las personas en promedio, estadísticamente, llegan a su máxima productividad a los 50, 55 años y la mayor creación de ideas y de progreso intelectual y el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas, ¿no es cierto?, ocurre cuando tienen entre 25 y 40 años.
ustedes ya están pasados. Oh, Pero eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, estadísticamente. Los premios Nobel, entre paréntesis, los premios Nobel se ganan fundamentalmente cuando la persona premio Nobel tiene 70 años, mi edad ujú. aproximadamente, pero por aportes que hicieron 40 años antes, Claro. después de su tesis doctoral a los 30 años de edad. Por eso se ganan los premios Nobel en física, en química, en economía y en otras disciplinas. Sí. Y eso refleja entonces que la productividad llega a un máximo relativamente pronto y después empieza a decaer. Y eso podría ser un costo del envejecimiento de la Ujú. población, efectivamente. No, porque yo estoy completamente de acuerdo contigo, Klaus, es que tenemos que mirar los per cápita, pero como bien dice, se empiezan a plantear problemas o desafíos, mejor dicho, en términos a, bueno, cómo se logra esa productividad, entendiendo de que efectivamente la mayor tasa de innovación o los escenarios o periodos más productivos estarían en torno a los 40, 50 años, pero hoy día vamos a empezar a tener una población que probablemente va a tener una expectativa de vida de 100 años. ¿Cierto? Y la pregunta es, bueno, ¿se van a retirar a los 60 o 65 o van a trabajar hasta los 80? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se comporta su productividad durante los 50 y los 80? Y por lo tanto, quedan un montón de preguntas arriba de la mesa en torno de esa capacidad productiva de innovación, dejando por un momento en barbecho algo que quiero volver después, que tiene que ver justamente con este como conservadurismo potencial, que de hecho es un tema que a Daniel le gusta, que no caigamos ahí todavía. Pero sí quiero, Daniel, tenía ganas de... no, porque sé que te vas a ir por ahí. Dejémoslo para más adelante. ¿Cuál es tu posición o cuáles son tus aprehensiones en torno a la capacidad de innovar de una economía que justamente tiene mayor cantidad de población relativa en sobre 60 años, por decirlo así? Claro, es que aquí hay dos elementos de la innovación, lo que explican. De hecho, hay algunos economistas, no es conclusivo, que argumentan que el tamaño de la población, por efectos de network, genera más innovación. Y por lo tanto, solamente el decrecimiento de la población podría, según algunos economistas, disminuir la tasa de innovación, por puro network effect. Eh, y hay un segundo argumento de recambio de personas. Más allá de la edad promedio, lo que uno necesita en una sociedad es que los científicos vayan cambiando, que sean nuevos individuos. El argumento de Max Planck. El monumento de Max Planck, que él dice muy célebremente, los grandes descubrimientos no se hacen porque los científicos viejos cambian de idea, sino porque aparecen jóvenes Sin duda. que tienen ideas nuevas. Y eso creo que es bastante cierto, y en ese sentido, más allá, aunque todos fuesen mayores o menores, hay un efecto de reemplazo. Y que cuando uno tiene una tasa de, digamos, de mortalidad alta y de natalidad alta, uno podría argumentar que ese reemplazo es lo que impulsa más allá del stock de gente, es lo que impulsa la innovación. Y el mundo al que estamos pasando ahora es básicamente, somos los mismos individuos en este cuarto llamado planeta Tierra. Y eso uno podría argumentar, que puede congelar la innovación y el nuevo pensamiento y la reforma y volvernos todos un gran grupo de personajes conservadores sobre este planeta. Porque hay un tema, Klaus, que tiene que ver justamente con el dinamismo también de la economía en una sociedad que cambie su patrón de consumo. Es decir, estamos acostumbrados a economías que estaban acostumbradas a, valga la redundancia, que los niños nacieran, crecieran, se gastaba mucho dinero ahí, y el día de mañana la pregunta es, bueno, ¿se va a gastar tanto en la industria, por decirlo así, de la tercera edad? Tal vez en un país desarrollado como podría ser Europa o Estados Unidos, uno podría decir, sí, la tercera edad tiene muchos recursos disponibles para gastar y puede ser una economía igualmente dinámica. Hay, Pero tal hay- vez si hay dos esa temas, mayoría de claro. edad, si tal vez esa transición poblacional se da en economías más pobres, donde tal vez los pensionados no tienen tantos recursos o no dan los ahorros para sostener a alguien por 30 años, eso tal vez no es el caso. Sin duda que la estructura del consumo, Tomás y Daniel, cambia con una población que envejece. Pero la economía son flexibles, particularmente la economía de mercado. Ujú, Entonces, las innovaciones que nosotros hacíamos en sistemas de educación, en childcare, hoy día las vamos a hacer en salud de punta para extender o básicamente satisfacer la demanda por salud de los viejos con plata. Y los viejos por definición tienen mucho más plata que los jóvenes que son padres de ujú. chicos de 5 o 10 años. Por tanto, van a gastar mucho en salud y eso va a innovar, por tanto, va a generar una innovación en salud, una revolución tecnológica en salud. ¿Ah? Y Ujú, ustedes son, en parte, protagonistas de esa ujú. revolución. Eso va a intensificar. No me preocupa, por tanto, la cambio de composición de consumo.
Ahora, voy a volver a un punto que mencionó Daniel, que por supuesto no es de Daniel, sino que se lee, y porque lo arguyen algunas personas, que es el efecto de escala, el efecto de networking de una población que hoy día son 8.5 billion, quizás mm, miles de millones de personas en el mundo, quizás lleguemos a 10 en torno al 2050 o algo menos, y después empecemos a caer a 9, a 8. Pero 8 hoy día y 8 en 40 años más son los mismos 8. Ujú. Entonces no hay efecto adverso de escala. Incluso si esos 8 cayeran a 2, a 2.000 millones, 2.000 millones de personas totalmente integradas de acá a 60 años más, no es antes. ¿Ah? Y eso después de 3 guerras mundiales, para llegar a 2.000 millones, porque si no llegamos a 2.000 millones en 120 años Ujú. recién, ¿no es cierto? El efecto escala de 2.000 millones es mismo que de 8.000 millones. Es muchísima gente. Entonces, eso es una falacia, creo yo. La gente que dice que hay un efecto de escala que no se aprovecharía porque la población empezaría Ujú. a caer eventualmente en el futuro. Pero la pregunta es, ¿no hay tal vez un costo de ajuste económico? Es decir, de que en el fondo esta transición, que justamente como bien lo describía en economías de mercado, las economías de mercado se adaptan, pero esos ajustes muchas veces tienen costos de corto plazo que cuestan, que en el caso, por ejemplo, de Europa, creo yo, se ha visto de alguna manera suavizado por los niveles de inmigración, pero tal vez, no sé si el caso japonés, donde ha sido una economía mucho más cerrada, donde efectivamente no solamente vemos tasas de natalidad más bajas, sino que también vemos una reducción de la población. Los costos de ajuste, como sabemos los economistas y ustedes también por definición, ¿no es cierto?, son exponencialmente crecientes con el periodo en el cual tiene que producirse ese ajuste. Claro. Decreciente, me contradigo. ¿Ah? Son mayores mientras más pequeño el plazo de Exacto. ajuste. Claro. Un señor que trabajaba 40 años produciendo automóviles en Michigan y ahora tiene 60 años y lo echan porque la fábrica, la Ford, se cerró, como Ujú. sucedió en los últimos años, Ujú. porque entran muchas importaciones de China. Ese paga un costo de ajuste infinito Ujú. al pasar del empleo bien pagado a un subsidio de desempleo que le dura un año. Ujú. El cambio que estamos hablando, el cambio demográfico, es suficientemente lento, Tomás, Ujú. de que los costos de ajuste son negligible en inglés, son Mm. básicamente cero. Mm. Por año son cero, porque esto ocurre lentamente, lentamente, este ajuste en la estructura demográfica y el número absoluto de chinos, americanos o chilenos. Ujú. Sí, no, quería agregar que no es que sea necesariamente mío, pero otro argumento del problema del decrecimiento, que en realidad este no es un decrecimiento parejo a nivel global. En realidad lo que estamos Toda observando es que razón. ciertos grupos, generalmente simplificando los países desarrollados, han ido disminuyendo su tasa de natalidad, pero otros sectores, de hecho estaba leyendo una columna de Neil Ferguson que decía que la mitad del crecimiento poblacional de los próximos 10 años va a venir explicado por 8 países, Ujú. Sí. la mayoría de ellos africanos e India. Entonces, lo que vamos a observar probablemente es un cambio de cierto equilibrio geopolítico o de importancia al menos de mercado. Y eso alguien podría, obviamente acá depende de las preferencias que uno tenga, Ujú. pero si uno tiene preferencia hacia nacionalista o preferencia al menos de valores, Ujú. los valores europeos o liberales tal vez se van a ver reducidos a nivel global simplemente por un tema de población, porque hay una redistribución. Pero, Entonces, pero dale. con respecto a ese punto, y bien con respecto al punto de mercado, para que se generen esos ajustes, tienen que haber menos obstáculos. Es decir, en la jerga economista no tienen que haber restricciones, ¿cierto? Porque entendemos de que, por ejemplo, un sistema de pensiones, si fuese todo de reparto, esa transición es muy costosa, que es muy diferente. Es lenta, pero es costosa. Claro, que es diferente si estamos todos en mercados de capitalización individual, que por lo tanto se ajustan de manera fluida con bajos costos. Lo mismo, si tenemos un planeta donde la migración es muy compleja, es muy difícil, es muy costosa, esos ajustes dejan de ser tan dinámicos y Mm. pasan a ser ajustes caros en términos de costo social, ¿no? Opino exactamente lo contrario. Ok. Suponte que se libere la migración humana en este momento. Ujú. El próximo mes, hoy día estamos a 13 de septiembre, el 13 de octubre va a haber 1, 5 o 10 millones de indios adicionales en la ciudad de Londres. Claro. Sí. Los costos de ajuste son, eso sí, son infinitos. Estoy de acuerdo con eso. Infinito.
Entonces yo creo que los países desarrollados actuales y los de ingresos medios como Chile, donde somos invadidos también por una inmigración que es insostenible en Chile, flujo y stock insostenible, eso hay que pararlo. Porque si no, ¿por qué? Porque produce costos de ajuste que no son abordables por las sociedades locales. Y precisamente lo que se está produciendo, generamos políticamente Ujú, movimientos de derecha muy populistas y bastante extremas, ujú, pero que tienen un punto. El exacto. único punto rescatable es que algo hay que hacer, y no necesariamente un muro tipo Trump, pero algo hay que hacer para parar los flujos que son fiscalmente insostenibles, Ujú. social y políticamente y culturalmente Sí. insostenibles para los países receptores. Lo que pasa es que es muy interesante ese punto, porque de alguna manera, voy a ser provocativo en mi argumento, es contrario al clásico concepto de libre mercadista de liberemos cualquier tipo de traba Sí, y se debería ajustar naturalmente, todo se claro. debería ajustar y justamente el costo de que 10 millones de indios lleguen a Londres es parte del libre mercado, se ajustará y todo funcionará. Y entramos en una conversación mucho más de planificación y coordinación, es decir, los países tienen que ser inteligentes, un poco como lo que ha hecho muy activamente Australia o Canadá, es decir, yo necesito ciertas cuotas de inmigración Eso. y tengo que ordenarlo y Es planificarlo que bien. eso que yo quería complementar, porque el óptimo probablemente no es cero. No. Japón ha tenido una política de inmigración los últimos 20 años muy restrictiva y están viendo los problemas. Y eh, han liberalizado ahora. los últimos 2 o 3 años, pero es reciente. O sea, Sí, yo estuve ahí y uno lo ve en la calle. O sea, yo sí. estuve la semana pasada o sea, Es la siendo un país sociedad más homogénea del mundo, muy Exacto. homogénea étnicamente hablando. y con un país increíblemente educado y desarrollado, no hablan inglés, por ejemplo. Es impresionante. O Ujú. sea, es que en el aeropuerto, uno se quiere comprar un café y la persona del aeropuerto no habla inglés. Entonces, ahí creo que ese es el otro extremo que también es peligroso. Y uno, bueno, Y también yendo a un rasgo un poquito más sociológico, que tiene mucho que ver con el punto que hacía Klaus en torno a la aparición de populismo de extrema derecha, es que uno también tiene un concepto, si lo queremos, que creo que tú lo tratas en tu libro, Daniel, sobre la unidad de supervivencia, o sea, ¿cierto? ¿dónde yo estoy haciendo la optimización? Y, Porque y estamos dónde, hablando acá de país, tal vez uno que diría a nivel global. claro, pero eso tal vez lo podemos hacer nosotros desde un punto de vista teórico, pero si lo vemos desde un punto de vista político o cómo las personas se autoperciben, ellas se autoperciben de un solo país y por lo tanto dicen, bueno, los ajustes o los costos los estoy dispuesto a pagar dentro de este país, pero no estoy dispuesto a compartir esos costos o esos beneficios que tuvimos con otros. Es un poco eh, el struggle, el problema que tiene hoy día Alemania, ¿cierto? El decir, bueno, fuimos una sociedad que creció en un montón de ámbitos, estamos dispuestos, por decirlo así, a pagar ciertas deudas, pero con cierto límite. O me estoy pasando dos pueblos. Sí, o sea, el caso alemán. Bueno, tal vez no el caso alemán, pero un poco el mismo caso que vemos hoy día en Latinoamérica o las reacciones que están teniendo varios países latinoamericanos frente a la A la migración. migración. Sí, sí, correcto, correcto. Ahora, no hemos llegado al tema que ustedes seguramente tienen un montón de preguntas, Lo de voy a fondo, anunciar ahora, que es que es el tema de... el tema ambiental. Exacto, Ambiental, sí. que es Correcto. el segundo gran tema, ¿cierto? Y es que en el fondo esto debiesen ser buenas noticias, entendiendo de que si el planeta completo viviera bajo los estándares de Qatar, nos consumimos todos los recursos en menos de 2 meses. Y si es que viviésemos todos como los estándares de Indonesia, aún así no llegamos a fin de año. Entonces, eso de alguna manera nos revela de que cada una de las personas del planeta, con los estándares que estamos acostumbrados hoy día a vivir y con la tecnología subyacente, le estamos planteando una carga ecológica al planeta que no es capaz de soportar. ¿Cómo lo ves tú, Claudio? Peor que tú, porque Indonesia es un muy mal ejemplo. ¿Ok? Indonesia está cortando en forma completamente insostenible desde el punto de vista de supervivencia sus bosques nativos de selva tropical húmeda. Ujú, Yo estuve en Borneo y quedé deprimido por 3 semanas consecutivas después de visitar Borneo, porque Borneo o Kalimantan ujú, en el idioma indonesio fue una isla íntegramente ocupada ujú, por una de las últimas reservas naturales prístinas y vírgenes del planeta, con una población indígena escasa, ujú, especialmente en las costas, y al interior uno de los bosques forestales más maravillosos con mayor biodiversidad del planeta. ¿Qué hizo Indonesia? Y también lo hicieron Malasia, que tiene una punta noroccidental de Borneo, y Brunei Darussalam, que es un pequeño ujú. islita, entre comillas, islita, porque está rodeado de Malasia. En el norte, lo que hicieron es echar abajo todos esos bosques y plantar
en el 90% y puede ser 98% también, pero eso es orden de magnitud, Ujú. de la isla plantar plantaciones de palmeras que producen aceite comestible. Caramba. Palmas de, ¿cómo se llama esto? De aceite de palma. Sí, aceite de palma, tal cual. Es deprimente. Y uno puede manejar, y lo hice, cientos, incluso eventualmente miles de kilómetros por Borneo, y es solamente una gran plantación subdividida entre propietarios distintos y compañías Ujú. distintas, ¿no es cierto? Con Las Palmas. Y queda solamente el corazón de Borneo y un poquito, un corazoncito, Ujú. un par de parques nacionales, donde uno puede ver los últimos 3 orangutanes y los Ujú. últimos 12 elefantes asiáticos, pigmeos son comparados con los africanos, son mucho más pequeños, Ujú. y otras miles de especies endémicas, pero que en su supervivencia están muy, muy tremendamente afectadas. Bueno, este es un ejemplo, Ujú. por eso me expandí sobre eso, porque más contradice tu afirmación. Es un ejemplo de cómo destruimos el planeta. Y como destruimos el planeta, lo hacemos proporcionalmente al número de la población y multiplicado por el ingreso per cápita que Ujú. tiene esa población. Ingreso per cápita con el número de Ujú. cápitas es una combinación muy mala Ujú. para la sostenibilidad ambiental del planeta. Y por tanto yo creo que en balance, Ujú. discutiendo los pros y los cons y las transiciones y Ujú. los costos, ¿no es cierto? Es una muy buena noticia Ujú. que la tasa de incremento de la población mundial vaya disminuyendo. Es bueno porque nuestro equilibrio como especie y nuestra probabilidad de supervivencia como especie aumenta dicha probabilidad Claro. con el menor número de seres humanos, con la menor presión humana que le colocamos a este ecosistema que lo estamos degradando todavía en forma creciente Ujú. año por año. Sí. Para aclarar mi comentario, mi ejemplo de Indonesia era que con Indonesia tampoco soportamos eso. Ah, Es perfecto. decir, Qatar es el peor ejemplo, si lo queremos así, en términos de la cantidad de consumo de petróleo y otros estándares de vida, en términos tal vez de la cantidad de energía Sí. que se gasta en aire acondicionado. Pero en el caso de una sociedad más subdesarrollada como la de Indonesia, tampoco. Es decir, no vamos abasto. Daniel, ¿cómo lo ves Sí, tú? yo ahí tengo una visión ligeramente distinta a la tuya, Klaus. Ojalá sea Y, fuertemente. y Para que sea más entretenido no, no, este porque, podcast. porque el argumento en términos lógicos de que con cierto carga ambiental menos humano supone menos carga ambiental es obvia y correcta. Sin embargo, yo sí veo, mirando tal vez esto a más largo plazo, creo que hay una falsa dicotomía. Nosotros como especie somos una especie expansiva. Desde que somos, de que somos humanidad, hemos sido muy buenos para... hay una como visión de que las bandas cazadoras recolectoras eran ecológicas y cuidaban su medio ambiente. Bullshit. Somos máquinas de extraer recursos y Mm. siempre lo hemos sido y somos sociedad expansiva y apenas estas comunidades podían ampliarse y generar más niños, lo hacían y como especie, ¿no? Cubrimos el globo completo, luego nos transformamos en civilizaciones que lo que hacían era expandirse Claro. y está en nuestra naturaleza. Y yo creo que el destino humano, ya que me voy a pasar un tema mucho más de futuro, es salir del planeta. Y mi miedo, porque es lo que somos, y lo que somos es desarrollar nuevas tecnologías, y lo que hoy día parece imposible, que es sacar grandes cantidades de seres humanos de este planeta e ir a otros planetas, hoy día parece imposible, y tal vez en 2000, 5000 años van a mirar para atrás y van a decir, era obvio que había que hacer. Entonces mi miedo es de quedarnos, de ir decreciendo, de que la población siga aumentando en edad, y básicamente quedarnos en este valle Mm. y quedarnos en este valle y finalmente esperar lentamente la degradación. Una vez más, un argumento que no es cuantitativo, pero Pero yo veo Japón, no termino de entender tu argumento en el sentido de que tú dices que nos vamos a quedar acá y tal vez no nos expandimos sí, hacia el resto del mi planeta, miedo es que y eso per se es peor. sí, porque mi argumento ahí es que dudo que logremos ser capaces de mantener una estabilidad como sistema, es una cosa de termodinámica. Una población que se va reduciendo lentamente y que se va haciendo Pero cada vez más vieja, es como un sistema que se va y degradando. no puede ser algo que simplemente está convergiendo a un cierto equilibrio y vamos a converger a Eso, por eso es una lo que sociedad estable, tal vez. eso es lo que yo creo que yo soy pesimista y por argumentos como termodinámicos de la estabilidad perfecta. En general lo que uno ve en la naturaleza es que Subir y bajar, o pero te expandes
o te degradas. Pero no va a pasar probablemente que va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Por eso, Pero podría ser que por eso, si la humanidad logra entrar en un equilibrio con la Tierra, yo creo que eso es más difícil que una humanidad que se expande. Y que se expande con seres humanos que terminan. En el fondo, la historia de nuestra especie no ha sido quedarnos nunca en un valle, no entiendo. sino que la naturaleza es inventar la tecnología necesaria para expandirnos por el cosmos. Yo sé que estoy dando un argumento que es poco realista en el corto plazo, pero que si uno mira la gran escala de las cosas, creo que es el destino humano. Lo que pasa es que si tu argumento uno lo lleva al límite, plantea un escenario complicado. Y ese escenario es, sigamos expandiéndonos en número de población, Ujú. sigamos creciendo, sigamos innovando, sigamos creciendo en PIB per cápita. Con eso vamos a degradar toda la Tierra, ¿no es cierto? Ceteris paribus, mayores restricciones a las externalidades negativas que estamos haciendo sobre el planeta. Y por tanto, en algún momento vamos a estar tan desesperados porque no queda bosque, no quedan campos limpios para producir agricultura acá. Estamos obligados a que Elon Musk o la NASA o quien sean los sucesores futuros innoven mucho más rápidamente y colonicemos Marte. Y en Marte sí, lo vamos a tener limpiecito y vamos a producir el pan de cada día. Vamos a mandar un par de panes a los terrícolas que siguen viviendo acá y el resto nos instalamos en Marte o en, por supuesto, sistemas solares adicionales o más lejanos todavía. Sí, es un escenario posible. No me gusta nada, pero Ok. es un escenario perfectamente posible. Pero, ¿qué escenarios creo que son más realistas? Y acá quiero llegar Ujú. a la pregunta demografía, la ecuación demografía con medio ambiente. Yo creo que un escenario más posible es que sigamos moviéndonos demasiado lentamente para alcanzar los objetivos 2030 Ujú. respecto a la transición hacia el net zero del año 2050. La población sigue creciendo hasta el 2050 y después decreciendo eventualmente después de 2050, pero después de llegar a 10.000 millones de habitantes, ¿no es cierto? Habremos degradado el resto del planeta en forma muy significativa. La mitad del planeta va a estar incendiada. Hoy día se están incendiando en forma exponencialmente creciente el planeta. Si uno ve cómo va aumentando la tasa de crecimiento de Ujú. las áreas destruidas por incendio desde Canadá hasta Patagonia y desde Asia hasta Europa y desde África hasta Tasmania al Ujú. sur de Australia. Entonces, ese es un escenario horroroso. Un segundo escenario, que aceleremos intensamente la transición demográfica y aceleremos intensamente la internalización de las externalidades ambientales que nosotros hacemos. Eso para mí es el escenario deseado. Acá vienen los costos de ajustes tuyos porque para Ujú. eso hay que pagar. Para eso hay que pagar y sacrificar cosas que tienen que ver con consumo, con calidad de vida. Tenemos que pagar impuestos altísimos sobre la emisión de CO2, no los $5 que pagamos hoy día en Chile, sino los $100 $120 a los cuales apunta Uruguay de acá a 2, 3 años Ujú. más, y los $170 por cada tonelada de CO2 emitida, que es lo que calcula el IPCC, que es el precio socialmente óptimo Ujú. hoy día, para internalizar la emisión de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, cuidar nuestros ecosistemas y cuidar nuestra naturaleza que aún sobrevive. Ojalá recuperar alguna de las plantaciones de palmas de aceite de palma, ¿no es cierto?, en Indonesia para recuperar un poquito a los orangutanes y a los Ujú. elefantes, a un costo enorme, pero eso tenemos que hacerlo hoy día y no mañana. Y ahí la pregunta, son dos preguntas, la verdad. Hay un tema de un desafío claro del trade-off entre la conservación ecológica y el desarrollo económico, donde si bien hay un montón de Mm. oportunidades, al mismo tiempo muchas veces es más fácil simplemente destruir. Y por otro lado, hay un tema tal vez más político, que de hecho muchas veces se ha planteado si es que la democracia liberal permite esa transición, porque justamente uno ve muchas veces como todo el mundo quiere una economía y una sociedad más limpia, pero que siempre la pague otro. Es un poco el problema que tuvo Macron con los chalecos amarillos en Francia, que Así para es. mí es la guinda de la torta, es decir, una de las sociedades más avanzadas y desarrolladas del planeta, cuando le dijo a su clase media hay que pagar por el carbón que quemamos, la clase media le dijo
un rotundo no. Ujú, Entonces, si es que los franceses dicen que no, ¿quién quiere decir que sí? mm. ¿Existe, tu primera pregunta, un conflicto, un costo de acelerar nuestra transición hacia un equilibrio más verde, más sustentable, con el objetivo de desarrollo, mayor ingreso, mayor consumo? El corto plazo sí, Ujú, en el corto plazo sí. En el mediano o largo plazo, creo que no. ujú, Pasa fundamentalmente por eso tecnológico, pero también pasa por recursos pagados. Clásico ejemplo de esto es baterías, hidrógeno verde, ujú, energía solar, energía eólica. Inicialmente es más costoso, pero la innovación tecnológica en cada uno de esos cuatro sectores es tan brutal, es tan visible y tan medible como ha sido en los últimos 5 o 10 años, que va a continuar sin ninguna duda los siguientes años, que en el mediano plazo esto es rentable, per se, no requiere subsidio, requiere algunos subsidios en la transición inicial, costo de ajuste ujú, también que hay que pagar sin ninguna duda. Pero en el largo plazo yo creo que las estrategias win-win ujú, para lograr un mejor equilibrio entre nuestras sociedades humanas actuales y el medio ambiente, en el largo plazo las estrategias win-win dominan sobre las win-loss, ujú, Mm. trade-offs correspondientes. Y respecto de cuáles sociedades son mejores para llevar a cabo a través de algún consenso político por definición, porque son democracias, ¿no es cierto?, versus los sistemas autoritarios. Mira, si Jinping fuese, si Maduro fuese, si Castro o hoy día el señor que lo ha sucedido fuese personas de conciencia ecológica y ambiental notable, quizás las democracias demostrarían ser sistemas peores para ujú. manejar la transición hacia un equilibrio más sustentable y hacia una población eventualmente más baja como ya está China a punto de tener ahora. Pero el récord histórico, si uno compara, por ejemplo, la emisión de gas efecto invernadero por cada unidad de PIB que producen de Ujú, Corea del Norte y Corea del Sur es muchísimo más limpia en democracia que el autoritario guatón ujú, hereditario que gobierna en forma casi genocidal Corea del Norte. Lo mismo Alemania Oriental bajo Honecker hasta el año 1990-91 comparado con Alemania Occidental en una ujú, democracia. ¿Quién poluía más el río Elba, que es el río que era la frontera entre las dos Alemanias? ujú, Por lejos, 10-1 Honecker y sus secuaces, porque tenían las industrias más sucias de ujú. Europa Central. En cambio, los movimientos verdes Claro. habían empujado al sistema político en la Media Occidental desde los años 60 en adelante. Los 70 se intensificó en adoptar tecnologías mucho más verdes, en controlar la emisión de efluentes Ujú, al río Elba o a través de los cañones de su fábrica, ujú. las chimeneas de su Sí. fábrica. Mira, yo no puedo estar más de acuerdo con que prefiero día uno o día cero, cualquier tipo de democracia, pero creo que probablemente tal vez es la tecnología la que puede empezar a dar las pistas de cómo reconciliamos esto con las poblaciones, un poco la tesis de Bill Gates, ¿cierto? De que uno tiene que invertir suficientemente en tecnología para que no haya que pagar un premio por ser verde. Y ahí viene el clásico amor desmedido de Daniel por la fusión nuclear, ¿cierto? Sí, no, por eso es que yo ahí quería, si al final yo soy un tecno optimista y yo, al final es difícil dar con data lo que va a ocurrir, pero lo que uno ve es que con suficiente tecnología las sociedades eligen ser verdes. Y esto lo hemos conversado varias veces como fuera de cámara, Klaus, de que yo sí tengo una visión de que si el progreso tecnológico sigue, vamos a ser capaces como humanidad de revertir esto, de que mientras este daño Ujú, ecológico ocurra sobre cosas que sean reversibles, lo vamos a revertir. ujú, Lo vamos a hacer, Daniel, solamente si pagamos suficientemente para internalizar nuestras externalidades ambientales. Si no pagamos esos impuestos, no existe el subsidio implícito para que esa tecnología mm. aparezca. Y no puede ser el caso que tal vez no podemos, voy a ponerlo de manera caricaturesca, no podemos decirle a la población de que está pagando ese extra, porque si mañana le ponemos un impuesto extra a la carne,
todo el mundo que se come un asado no le va a gustar de que la carne cueste el doble como debiese, Sí, van a ¿cierto? aparecer las chaquetas amarillas, sí, De sin la carne, duda, claro. Exactamente. francesa, de la carne, sin Y ninguna duda, pero hay que pelear en el sistema político, en la ágora política, en los parlamentos, los congresos, hay que discutir esto, ¿no es cierto? Y poner transparentemente distintos escenarios a la mesa, ujú, es decir, ¿con cuál se queda usted, señor político? ¿Con aquel que lo hacen que lo reelijan o aquel que le cuesta la reelección puede convencer a su constituency? y ahí no tal vez la oportunidad, porque en el fondo hemos visto como siempre el político, por decirlo así, aboca al corto plazo. Es decir, le cuesta mucho tomar decisiones que son pro largo plazo. Fueron los retiros de la AFP en el caso de Chile y así tanto otro. Y no es que tal vez quizás que tenemos que tener ciertas reformas en nuestro sistema político donde tal vez votemos por representantes del largo plazo. De Uy, alguna manera Puta, me salto. cambié de tema, pero es que estoy tratando de ¿Sí? encontrar cómo cuadramos este círculo, porque mm, claramente necesitamos ciertos subsidios a la tecnología para poder hacer esta transición sin tener que cobrar un impuesto, porque ese impuesto es inviable políticamente, pero al mismo tiempo cuando le pedimos a nuestros representantes que piensen en el largo plazo, ellos tienen todos los incentivos para pensar en el costo, porque tienen su elección a la vuelta de la esquina. Tal vez tenemos que tener representantes de largo plazo que no sé si duran 10 años en el cargo o estaba simplemente pensando lo mismo. no pueden ser reelegidos. Y tal vez tenemos que tener otro representante de corto plazo, tal vez con tareas diferentes. Es decir, uno podría decir, mire, ¿sabe qué? Del corto plazo se preocupan las municipalidades y son elegidas cada 4. Del largo plazo se preocupa el ministro central o tal vez la superintendencia y son elegidos cada 10. Ahí hay solo para añadir como al tema, porque a mí me interesa, estábamos hablando de un economista y futurista que se llama Robin Hanson, que propone un sistema político que se llama la futarquía, Ujú. en referencia a donde el futuro es lo que manda. Entonces básicamente dice, se hace un gran referéndum de cuál es el objetivo de largo plazo y después el gobierno es solamente responsable De de hacer la agenda para llegar a ese objetivo social y un gobierno que se puede cambiar, que o no está llegando bien a ese Claro. futuro posible. Sí, yo creo que por ahí podrían, idea interesantísima y creativa que ustedes plantean acá, pero déjeme quizás contraargumentar a través de una encuesta, Buenísimo. una encuesta hecha con dos personas, ustedes dos presentes acá. La forma que los economistas arguimos muchas veces al comparar el presente con el futuro es haciendo referencia a lo que llamamos la tasa de descuento Exacto. o la tasa subjetiva de descuento de cada persona. ¿Cuánto descuenta usted el futuro? Usted se compara eh, 1.000 pesos o dólares del próximo año con 1.000 pesos recibirlos hoy día, recibirlos en un año, este año. ¿En cuánto descuenta usted el futuro? Esos $1.000 lo descuenta a una tasa del 3%, pensemos tasas reales, está en unidad de fomento para nuestra audiencia chilena. Un 3% real, un 1% real, un 5%, o usted está tan desesperado por plata que lo descontaría a un 10% porque tiene tal necesidades, eventualmente muy legítima, porque está sobreendeudado, lo que sea. 10%. La pregunta es para ustedes. ¿Cuál es tu tasa de descuento, Tomás? Y suponte que sea una constante entre hoy día, mañana, mañana pasado, pasado mañana. No entremos, por favor, a tasas hiperbólicas. Yo quería decir que esa tasa es, y este es el punto crucial para mí, es socialmente aprendida. O sea, bajo ciertos contextos sociales eso puede cambiar y uno como sociedad puede influir para que la tasa sea más future thinking. O Ya. sea, de hecho, lo que Claro. nosotros acá tratamos de hacer en este podcast es Entonces, efectivamente déjame decir, ampliar la encuesta con pensemos en el ustedes. futuro. ¿Cuál es la personal de ustedes, el manejo de sus fondos, en preocuparse del futuro, subjetiva de descuento? ¿Y cuánto creen ustedes que debería ser la socialmente óptima? Uf. Tírense con la piscina, con un número. No, yo pondría un número rápido que va a tener que ver también con la expectativa de rentabilidad que uno puede tener con eso. Entonces, si Perfecto. uno dijera, oye, yo creo que puedo darle una rentabilidad a los fondos que tengo hoy día de un 10%, cualquier cosa bajo 10, ¿cierto? Pero por otro lado, si yo lo viera socialmente óptimo, yo diría, no, yo tal vez quiero dejarle un mejor futuro a nuestro hijo y por lo tanto voy a ponerle una tasa negativa. Voy a decir, yo quiero que haya más capital, comillas, verde en el futuro y por lo tanto voy a decir al revés. O cero. Sí, Estoy dispuesto a ahorrar hoy y a sacrificar mi consumo hoy por tener más consumo mañana para mi hijo y por lo tanto tal vez más capital verde para la siguiente o sea, generación. es que Y la ahí óptima... cambia la ética, porque hoy día tenemos una ética que privilegia el futuro, perdón, el presente. Y si nuestra ética privilegiara el mañana, la tasa de descuento Eso es, sería negativa. por eso, hay una como postura ética que se llama el long-termism, que se ha puesto de moda en los círculos de Silicon Valley, que básicamente dice debería ser cero.
O sea, lo éticamente correcto es que uno se preocupe exactamente igual de una persona 1 millón de años en el futuro que de alguien hoy día. Y eso produce un montón de beneficios. Y esa creo que es en parte una de las soluciones. Si somos capaces de convencer a la gente de que el futuro importa tanto como el presente, es el inicio de la solución. Ya, estimados caballeros, ustedes han dado muy interesante argumento, pero no han respondido a mi pregunta. Yo El no número, respondí. Yo le puse bajo 10%. bajo 10%. 4%. Positiva. O sea, es que tiene... Perfecto. Es que en mi pregunta hubo algo que no fue claro. Una cosa muy distinta es qué tasa de retorno uno exige a sus propias inversiones o ahorros, si Ujú. ustedes quieren ahora. Y Ya, es ahí que... mi posición propia, igual que la de ustedes, probablemente es maximizar el retorno Ujú. sujeto a un cierto nivel de riesgo Exacto. tolerable, ¿no es cierto? Exacto. Maximizar. Yo tengo 100 pesos y quiero sacarle 20% real. Una pregunta muy distinta es cómo descuentan ustedes subjetivamente el futuro. O la mía es 5% negativa. Y hace muchos años. ¿Por qué? Porque tengo hijos y tengo nietos. O sea, tú valoras más el futuro que el Mucho más presente. valoro el consumo de ellos y el ingreso de ellos, la calidad de vida de ellos que Ujú. la Ya, propia. ya. O sea, Por lo tanto, es 5. mi argumento es 0, tú lo llevaste aún más allá Exacto, de que decir... era mi Exactamente. punto Y de no es ético, éticamente. no es ético. Yo no comparo mi consumo, mi utilidad hoy día con la de eventuales seres humanos que pueden vivir entre 100 años más porque no sé si van a sobrevivir, no sé quiénes son y no los voy a conocer. Pero sí conozco a mis hijos, mis nietos. Claro. Oigan, bueno, hemos tenido una conversación fascinante, se nos está acabando el tiempo, nos hemos extendido más de los que nos gustaría. Queridos, ¿algún descargo final en 60 segundos de algo que se le haya quedado en el tintero que no pueden dejar de decir antes de que nos despidamos? Klaus, Felicitaciones y mucho éxito en este gran podcast a ustedes, queridos amigos, Daniel y Tomás. Muchas gracias, Klaus. Daniel, no, yo solo quiero ocupar mis 60 segundos para agradecer a Klaus, porque estar acá con nosotros, la verdad que es una persona muy ocupada. Agradecer también tu interés. Nosotros lo que tratamos de hacer con Tomás es como de elevar la discusión de que estén las dos posturas. Así que agradecerte profundamente, Klaus, por tu voluntad de conversar estos temas, de discutirlos, de darles vuelta. A Así ustedes, que gracias. desde el corazón, muchas gracias. Klaus, nuevamente, muchas gracias. Y sobre todo, queridos, muchas gracias a todos ustedes, porque la verdad es que este podcast se soporta y es gracias a que ustedes nos toman o nos dan algo de atención. Ojalá esto gatille conversaciones en cada una de sus parrilladas, almuerzos familiares, conversaciones con amigos, porque justamente pensamos que todos estos temas emergentes le dan forma a la sociedad y no podemos dejar de conversarlos, ¿no? Así es. Y invitarlos también a que nos compartan, a que compartan estas conversaciones que tratamos de hacer con mucho cariño hoy día desde un estudio de Londres. Muy bien y feliz 18 para todos. Exacto. Un abrazo muy grande, que tengan una muy buena semana.